Nunca pierdas tu mirada de Jesús. Por eso el tema se llama Enfócate en la buena voluntad de Dios. Antes de que yo leyera esto en un devocional de esta semana para compartir, Dios me venía inquietando con este evento entre Él y sus discípulos. Entonces cuando lo leí yo dije, wow, este es el tema del domingo. Así que vamos a estar ubicados en Mateo capítulo número 20. Devuélvame la imagen, por favor, Luis, gracias. Traje esa imagen de abajo, que es un paisaje, y allí está la cruz. Y me gusta porque la cruz está vacía, porque es una imagen que nos recuerda que Él dio su vida allí por nosotros, pero que allí no se quedó, sino que Él resucitó. Y creo que la iglesia tiene que enfocarse en eso, porque a mí me parece que a veces la iglesia se olvida de eso. Y empezamos a veces en la iglesia una serie de actividades cuando son dirigidas por el Espíritu, gloria a Dios. O a veces empezamos en la iglesia unas temáticas que yo no sé cómo se han filtrado en la iglesia, pero que a veces rayan más en la psicología y en unas cosas raras que en la pureza y sencillez del evangelio que Cristo predicó. Entonces no podemos nosotros olvidar que la razón de ser de que nosotros estemos aquí fue que un día Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y que no se quedó allí, sino que resucitó y que nos dio una serie de principios para que nosotros vivamos la vida de Él en nosotros. Vamos a estar ubicados en Mateo capítulo 20 y voy a compartirles 4 cositas. Vamos a la primera. Hermanos, dice aquí, escucha con atención las palabras de Jesús. No vaya a levantar la mano, pero yo voy a preguntar, ¿cuántos aquí son buenos habladores? Y yo creo que la mayoría levantamos la mano. Hay unos temperamentos que son más sosegados en su manera de hablar que otros. El sanguíneo habla mucho, el flemático habla menos. Pero la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a hablar mucho. Pero entonces viene la otra pregunta y es, ¿qué tan buenos oidores somos? Y eso usted lo mide porque alguien viene a decirle a usted algo y antes de que la persona termine la frase usted ya le está respondiendo. Y por eso el otro se enoja y dice, espérese que termine. Porque somos malos oidores. Y en este caminar con Jesús, hermanos, es fundamental escucharlo con atención. Y ese fue un error también de los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 20. Dice el versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, es bonito esto, el Señor va a Jerusalén. Esta es la última visita de Jesús a Jerusalén porque allí el Señor será capturado. Y Él va hacia allá y a mí se me hace, lo veo ahí como de manera implícita en el versículo, que una multitud lo sigue porque Él los tomó aparte, a sus discípulos. Dice claramente que tomó a sus 12 aparte. O sea, si van los 13, ¿para qué los toma aparte? Yo creo que a Jesús lo seguían muchos, detrás de un milagro, detrás de una manifestación sobrenatural. Entonces en el camino Él empieza a llamarlos, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, vengan para acá. Y los tomó aparte. Y yo veo a Jesús compartiendo sus cosas íntimas con los discípulos que caminan con Él. Si nosotros queremos que Jesús nos revele sus secretos, tenemos que caminar con Él. La persona que recibe revelaciones del corazón de Dios no las recibe por un accidente o por una casualidad. Es el resultado de la intimidad con Jesús. Y Él los llamó y les dijo, venga, les tengo algo que decir. Versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Qué lindo uno tener claro lo que Jesús quiere hacer con uno y en uno. Eso nos facilitaría tanto el camino. Por eso muchas veces tomamos malas decisiones porque no tenemos claro el camino a seguir. Pero Jesús sabía muy bien para dónde iba y lo que allá le iba a pasar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando llegue mi momento de crisis, yo ya estoy preparado para enfrentarla.
Ahora, el padre no le está diciendo al hijo, mira, tengo para ti estas grandes bendiciones en Jerusalén. Le dice, no, allá te van a matar. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la voluntad de Dios implica mi dolor? ¿Qué tan dispuestos estamos para seguir ese camino cuando sé que el camino implica una prueba dolorosa para mí? Saben, hermanos, alabar y adorar al Señor cuando todo está bien no es difícil. Cantar cuando la billetera está gorda y estamos bien de salud no es difícil. Cuando estamos viviendo la cruz, esa es otra cosa. Y usted me dirá, pero pastor, nosotros no tenemos que ser crucificados. Literalmente no, pero Jesús sí dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno. Así que él dijo, cada uno tome su cruz y sígame. Entonces él les dice, me van a condenar a muerte, muchachos. O sea, lo que se viene es complicado. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. ¿No le parece interesante que le dice antes, será entregado en manos de escribas y fariseos, hebreos, pero además será entregado en manos de gentiles, no hebreos? Tanto hebreos como gentiles lo van a condenar. ¿Por qué? Porque él va a perdonar tanto a hebreos como a gentiles. Y ahora el Señor les añade detalles de algo que ya les había dicho en pasajes anteriores. El Señor les dice en el capítulo, creo que 12, 16, 2 veces ya les ha dicho que Él va a morir en Jerusalén. Esta es la tercera vez que Jesús les dice lo mismo. Qué paciencia, ¿cierto? ¿Y por qué será que Jesús les repetía a ellos lo mismo? ¿Cómo se siente usted cuando usted trabaja con el niño o con la niña, le enseña la tabla del 3, se la hace repetir al derecho, al revés? No, la niña se está durmiendo y le dice 7 por 4. Ay, pero dele y dele. Y llega una mañana de esas donde ya la niña va a ir al examen y usted le dice 7 por 5 y ella 32. ¿Cómo se siente usted? Otra vez le tengo que volver a enseñar y a repetir. Y es que usted, y a veces ofendemos al niño o a la niña. Pero yo amo eso de Jesús. Usted nunca vio a Jesús enojándose con sus discípulos, reprendiéndoles, diciéndoles, débiles en la fe, ignorantes, ¿hasta cuándo? No, más bien les decía, hijitos míos. Porque así los llamó cuando se apareció resucitado en las orillas del mar de Galilea. Paciente, solamente Jesucristo el Señor. Y todos queremos que Él sea paciente con nosotros. Siembre paciencia con los demás para que coseches una gran paciencia de Dios para ti. Dice el verso 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús está profetizando sobre su propio padecimiento y les describe todo lo que Él va a vivir. En esta ocasión, a diferencia de las 2 ocasiones anteriores, el Señor le describe con detalle lo que va a sufrir. Pero la línea, para mí, la línea más importante es la que aparece al final de ese verso 19 cuando les dice, mas al tercer día. ¿Sabe por qué le puse allí? Escuchan con atención las palabras de Jesús, porque a ellos se les olvidó lo que Él había dicho. Porque cuando Jesús fue crucificado, todo el mundo se dispersó. Todo el mundo agarró para su casa. Hasta el que más los amaba, Juan lo seguía así como medio escondidas. Pedro lo seguía de lejos. Todo el mundo huyó. Jesús se quedó solo. Y eso que aquellos fueron los que le dijeron a Jesús, Señor, contigo hasta la muerte. Y apenas vieron a los soldados romanos, todo el mundo salió corriendo. Por eso, mi amado hermano, usted no ponga el corazón en las palabras del ser humano cuando le dice esas cosas.
El único de quien tú puedes estar seguro se llama Jesucristo el Señor. El que nunca te va a defraudar se llama Jesucristo el Señor. Y ellos, cuando llegó la crisis, se olvidaron de que Jesús había dicho: 72 horas después yo voy a resucitar. Mira, solo fueron cuestión de 3 días y la Biblia dice que Pedro volvió a la pesca. ¿Cuántos aquí hemos vivido un momento de crisis, de esos difíciles, dolorosos, complicados, y tal vez en aquellos momentos se nos olvidó lo que ya Jesús nos había dicho? He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero parece que aquel día de crisis como que no estaba, como que se fue. Y se nos olvida que Él está ahí. Y que quizá cuando yo lloraba, Él lloraba conmigo. Pero somos tan materialistas, quiero decir, estamos tan dados a lo físico, que se nos olvida las promesas de Dios. Y ustedes saben, y yo también sé, que Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Así que debemos escuchar con atención las palabras de Jesús. No te afanes, no te apresures. Aparta tu tiempo para estar con Jesús. En esta sociedad tan acelerada, en tantas cosas, se nos olvida sacar un tiempo para hablar con Él. Y no te aceleres. Saca un tiempo para detenerte, para escucharlo. Cierre la boca, así que tenga que morder la lengua, pero ciérrela y quédese allí. Deje que Él venga y ponga en su corazón sus palabras. Escúchelo. En segundo lugar, tenemos que enfrentar esta situación, y es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derriba lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a leer entonces Mateo 20, versículos 20 y 21. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando yo miraba esto, yo me quedaba pensando, ¿no? Porque yo trato de imaginarme los protagonistas de la escena. Jesús está con los 12, ¿no? Les enseña, pero resulta que pasa algo aquí entre nos. Porque Mateo dice que la mamá vino, pero el evangelio paralelo de Marcos dice que vinieron fue ellos 2. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los 3 vinieron, pero ella habla, pero quienes la empujaron fueron los 2 hijos. Estos servidores de Dios escuchan que Él va a morir, que lo van a azotar, lo van a crucificar, lo van a dejar terrible. Y entonces Juan le dice a Jacobo, Jacobo a Juan, ya no sería chisme decir cuál, pero uno le dijo al otro: se va a morir. ¿Y quién va a quedar de líder, hermano? No, y lo tremendo, Jacobo, es que viene con el reino. Uy, sí, yo no había caído en cuenta. Hermano, hablemos esto antes para que tengamos sitios de privilegio. Para que, hermano, usted a la derecha y yo a la izquierda. No, mejor yo a la derecha y usted a la izquierda. Vamos a pedir esos puestos de privilegio. No, pero ¿cómo hacemos? Digámosle a mi mamá. ¿Y por qué le surgió la idea? Digámosle a mamá que hable con el maestro. La mamá se llamaba Salomé. Y parece ser por pasajes paralelos que Salomé pertenecía al grupo de mujeres que bendecían económicamente el ministerio de Jesús. Ellos dijeron: ella es la flecha, ella es la palanca, hermano. Dios sabe que estoy exagerando, estoy parafraseando. Entonces fueron y le dijeron, y entonces Salomé dijo: caminen mis muchachos. Se postró, así como somos nosotros, ¿no? Se postró. Maestro, ¿qué quieres, Salomé? Ordena. Oiga, ni siquiera dice si tienes a bien, dice ordena. No, porque hay mujeres que mandan así,
pero aquí no hay, para la gloria de Dios. Ordena que mi hijo fulanito esté a tu derecha y mi hijo perencejito a la izquierda cuando vengas en tu reino. Pero en el contexto nos damos cuenta que en ella no había una motivación correcta. Porque yo creo que nosotros debemos tener, sí, la expectativa de crecer, de avanzar, pero es que en el reino de Dios todo es diferente. Porque en el reino de Dios el que quiere estar más arriba tiene que ponerse más abajo. Y el que quiere tener más cosas tiene que despojarse más que los demás. Y el que quiere estar arriba en autoridad tiene que aprender a estar bajo autoridad. O sea, con Dios la cosa es al revés. El diablo te quiere dar una corona y la gloria de los reinos. Eso fue lo que le vino a ofrecer a Jesús. Jesús dijo: no, esa no es la manera. El verdadero camino primero es la cruz. Así es como el Señor nos enseña. La Biblia dice que vino la madre de los hijos de Zebedeo, o sea que Salomé tenía un marido que se llamaba Zebedeo, y por lo menos aquí nos hablan de dos hijos, uno llamado Jacobo y el otro se llamaba Juan. Pues es bien bonito porque el nombre Zebedeo significa regalo de Dios. Bonito eso, ¿no? Zebedeo significa regalo de Dios y Salomé significa pacífica, tranquila. Por ahí algún esposo dijo: amén, amén, que así sea. Sí, Salomé significa pacífica, oiga, apacible, o sea, su nombre tiene que ver con la paz. Por eso algunos diccionarios dicen que el nombre Salomé es la expresión griega del término hebreo shalom, shalom, Salomé, de paz. Entonces yo veo a Salomé como una mujer tranquila, una mujer pacífica, pero una mujer que dijo: esta es la oportunidad para decirle a Jesús que me pongan a mis muchachos a su derecha y a su izquierda, porque Él se va a morir. Qué cosa tan terrible. Y yo decía: santo Dios. Y es cuando en nuestra mente se levantan cosas que no están de acuerdo al conocimiento ni a la voluntad de Dios. A veces nosotros, impulsados por nuestra ambición, como en el caso de Salomé, o por nuestro egoísmo, somos tan osados incluso de pedirle cosas a Dios que no están en su voluntad. En un culto de peticiones un hermano dijo: pastor, y yo le puse ahí en las peticiones: Señor, que me gane el baloto. O sea, y yo creo que los hay, seguro, los que el lunes oran pidiéndole al Señor el número de la lotería del Cauca o del Valle o lo que sea. Seguro, porque estamos lejos de comprender la voluntad de Dios y pedimos unas cosas. Y entonces yo les traje este pasaje, vamos a leerlo, Luis. Les traje este pasaje que dice así, prestemos atención acá: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si bien es cierto que con la autoridad y el poder de Dios podemos derribar fortalezas, el contexto habla aquí de fortalezas en la mente. Hay que derribar fortalezas y argumentos que se levantan en la mente. Noten, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces a veces en tu mente y en mi mente se levantan fortalezas, se levantan ideas y el maestro está hablando. Y esos argumentos se levantan y el diablo los usa para dejarnos sordos, para impedir escuchar a Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo algo respecto a nuestra vida que tenemos que corregir, o algo que tenemos que hacer o dejar de hacer, pero inmediatamente se levantan ¿qué? Argumentos, fortalezas.
Por favor, Jesús les está diciendo, me van a azotar, voy a padecer, me van a entregar en gentiles, me van a crucificar, me van a entregar a gentiles, me van a crucificar. Y Jacobo y Juan, ojo, vea, se va a morir, hermano, y alguien tiene que quedar de líder. A veces nosotros somos insensibles a la crisis del otro. Y perdóneme, pareciera que aprovecháramos la crisis del otro para promocionarnos nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a un líder, a un hermano, a una hermana caer? Y ahí mismito nosotros, ay sí, lo que hizo fue terrible. ¡Qué pecado tan grave! Por eso es que Dios castiga. Y entramos en la condición de jueces. Y el que juzga a otro y lo condena, está condenando al criminal que lleva por dentro. Porque Jesús dijo, antes de sacarle la pajita al ojo de tu hermano, saca la viga que tienes en el tuyo. Oiga, y es que somos tremendos. Con una viga inmensa y vamos a ver cómo le sacamos la pajita al otro. Pero eso pasa en otras iglesias, hermano. Gracias a Dios aquí no. Yo no sé por qué estoy compartiendo esto. Nosotros no padecemos eso. Y llegamos al punto número 3, que le puse sencillamente así: cuidado con el temperamento. ¿Cuántos luchan con su temperamento? Yo creo que todos nosotros. Yo lucho con el mío. Todos luchamos con el temperamento que tenemos que someter a Dios, que tenemos que crucificar para que Dios haga su voluntad. Amado hermano, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero para que la vida de Cristo fluya, tenemos que morir a la nuestra. Cuidado con el temperamento. Leamos Mateo capítulo 20, versículos 22 al 24. Entonces Jesús respondiendo dijo, recuerden que la mamá Salomé le dijo, Señor, ordena que en tu reino Jacobo se siente a la derecha y Juancito a la izquierda. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Oiga, hermano, ¿no sabéis lo que pedís? Lo tremendo es que lo están pidiendo y no saben qué es eso. O sea que a veces pedimos lo que no sabemos, pero lo pedimos. No sabéis lo que pedís. Versículo 22, no sabéis lo que pedís. Pregunta Jesús, ojo con esto, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ellos, sí Señor, podemos. ¿Usted sí nota algo? Dice el versículo 22, ellos le dijeron, o sea que no respondió la mamá, respondieron los hijos, porque Jesús le preguntó a los hijos, porque Jesús sabía que eran los hijos los que venían con este sindicato. La mami terminó siendo un instrumento de ellos. Que Dios nos guarde para no ser utilizados ni para utilizar a otros, porque esa fue la obra del diablo. Que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Y entonces ustedes no saben lo que piden, le dice el maestro. Ustedes no saben lo que... Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo y pueden ser bautizados con el bautismo. Podemos, Señor. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si tú quieres que yo la beba. Tocó la cruz, así que Jesús estaba hablando de la cruz. Ustedes pueden beber de la copa que yo, podemos. Y pueden ser bautizados con el bautismo en que yo voy a ser bautizado. O sea,
voy a ser inmerso en un sufrimiento que nadie más ha vivido. Y ellos podemos. Entonces vemos aquí a dos discípulos que no saben lo que piden ni saben de lo que son capaces. Igualitos a nosotros. Señor, ¿tú por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has dado esto y aquello? Todavía no puedes con eso. Sí puedo. Que no. A veces pedimos lo que no sabemos y lo que no podemos administrar todavía. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Eso es cierto, muchachos, porque los 12 van a padecer por causa de mi nombre. De hecho, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, ¿no? ¿Recuerdan eso que les he enseñado? Porque cuando lo fueron a crucificar, él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús, y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Y todos ellos sufrieron la pena por predicar el evangelio. Entonces ellos sí participaron de la copa del maestro. Dice el verso 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y yo dije: wow, eso ya está definido. Allá en el libro de Dios ya se sabe quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Yo me preguntaba: ¿será Abraham? No, ¿será Moisés? ¿Elías? No, Pablo. No, vaya uno a saber. Allá nos enteraremos. Cuando lo veamos, ¡ay! La izquierda era para fulano y la derecha era para perencejo. Eso ya está establecido. Versículo 24. Cuando los 10, los otros, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. No levante la mano para que no pase vergüenzas, no mentiras. No levante la mano. Yo le pregunto: ¿cuántos aquí luchan con el enojo, con la rabia, con la ira? Pero como yo, tal vez son de los que se justifican. No, pero es que usted me hizo enojar. Usted me hizo poner bravo. Usted sabe que a mí me enoja eso, entonces, ¿para qué lo hace? Siempre andaremos culpando al otro. Y si no hay un ser humano, le echo la culpa al diablo. Ese es el diablo. Mi hija fue el diablo. Mi hijo, eso es el diablo, cochino es. Siempre será más fácil echarle la culpa a alguien. Y saben, hermanos, traemos la herencia de Adán. Adán, ¿qué hiciste tú? La mujer que usted me dio. Y Eva, la serpiente que usted hizo. Y la serpiente miró para todos lados. Nosotros somos muy buenos para echarle la culpa a los demás. ¿Y qué mejor que echarle la culpa al diablo? Nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos, que nos dejamos gobernar por la ira, por el enojo, que entramos en peleas con nuestros propios hermanos. Aquí estamos hablando de un grupo de 12 discípulos del Señor, los que serían la cabeza de la iglesia, los fundadores de la iglesia, no solo en Israel, sino en las naciones vecinas, porque los discípulos se esparcieron llevando el evangelio por otros países, pero están peleando entre ellos, se enojaron. Entonces yo cerraba mis ojos y yo trataba de imaginármelos con ese rostro así, los 10 mirando a los otros 2, y los otros 2 ellos no echaron para atrás, se enojaron también. Pero nosotros somos más delicados. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bendición eres tú. Y por dentro, ¿qué tan sinceros somos? ¿Qué tan honestos somos? ¿Qué tanto deseamos en realidad que Dios promueva a mi hermano?
¿Qué tanto deseamos que Dios bendiga a mi hermana? Que le ponga en lugar alto, incluso más alto que el mío. Lamentablemente a veces en la iglesia eso se respira, se respira. Yo era nuevo y recuerdo llegar a esa reunión de líderes y yo respiré el espíritu de competencia. Yo decía, uff, una competencia ni la tenaz en la iglesia. Es tremendo, pero a veces así somos, hermanos. Dice aquí, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y les quiero decir, por eso hablo del temperamento, porque Jacobo y Juan no eran dos mansas palomas. No, Señor. De hecho, les traje un versículo, vamos a mirarlo, Luis. En Marcos 3:17 dice la Biblia, mire usted, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó. Jesús les puso un apellido. Les puso Boanerges, que significa hijo del trueno. Ahora, recuerde una cosa, ¿qué significa Zebedeo? Regalo de Dios. ¿Qué significa Salomé? Pacífica, tranquila. Y tuvieron unos hijos del trueno. Por eso no todo el que se llama Jesús anda salvando a la gente. Ay, yo me llamo tal cosa y significa tal otra, pero usted es todo lo contrario. Pero saben, es maravilloso porque Jesús allí en el contexto de Marcos 3 los está llamando a ser parte de los 12. Pero le dice, pero ustedes están empezando la escuela, los voy a llamar hijos del trueno. Estaban empezando la escuela y Jesús trataría con ellos con el paso de los años hasta que Juan llegó a convertirse en el apóstol del amor. La genética de sus padres estaba en ellos, pero eran jóvenes, impetuosos, un poco coléricos, un día enojados porque llegaron a una aldea y Jesús iba allí a tener una campaña evangelística y los de la aldea le dijeron, no, acá no queremos escuchar a Jesús ni nada de eso, no entran a la aldea. Y se vino Juan o Jacobo y le dijeron al maestro, Señor, no nos dejaron entrar. No, Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma como hizo Elías. Señor, vea, eso de una lo dejamos ya carbonizados. ¿Usted qué dice, maestro? No es sino que me diga. Ay, Señor. No. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, recordemos que el círculo más íntimo de Jesús, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Eran los más cercanos a Jesús. Y observen que en la Biblia fue a quienes Jesús más le llamó la atención. Porque Jesús, al que más ama, lo corrige. Siéntase amado de Dios cuando Él lo corrija. Lo más terrible es que hagas lo malo y Él no te corrija. Miraba entonces qué significa la palabra enojo. Yo a veces les traigo unas palabritas acá. Entonces, la palabra enojo allí, en ese texto de Mateo 20, se traduce del término griego aganakteo. Y esa palabra significa estar indignado, encolerizado, estar ofendido, estar lleno de ira. Noten la última línea, estar grandemente afligido. Estos significados nos enseñan que el enojo va de la mano con la aflicción. Cuando una persona se enoja, cuando una persona se indigna, se ofende, también viene a su corazón aflicción. Porque la ira y el enojo no forman parte de la estructura de Dios para el ser humano. Es como algo extraño en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, y eso trae otra cosa que se llama aflicción. O sea que después de la ira y del enojo viene tristeza sobre la persona, por la decepción causada, por la ofensa causada, por lo que sea. Viene entonces aflicción, viene tristeza, y con razón el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Así que cuando esto quiere venir a nuestro corazón, tenemos que ir a Jesús, abrirle nuestro corazón y contarle lo que está pasando para que no gane ventaja el enemigo. Pues el mismo apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios dice: ni deis lugar al diablo. Y llegamos al punto número 4. Es tan sencillo. Por eso les digo que el pasaje es tan sencillo. Vuelve a escuchar las palabras de Jesús. Vuelve a tu espacio de oración. Vuelve a tu comunión con Dios. Vuelve a leer las palabras sencillas de Jesús. Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo 25 al 28. Dice el versículo 25: entonces Jesús llamándolos dijo, claro, Jesús los vio así, con ese rostro de león. Háganme el favor, reunión de los 12, ven para acá. Y les habla y les dijo, versículo 25: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Hermanos, puede existir la democracia, la tiranía, el socialismo, la monarquía, cualquiera de esos estilos de gobierno, pero no somos llamados a imitar ninguno. Somos llamados a ser gobernados por Cristo Jesús. Mas entre vosotros, versículo 26, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces me acordaba de un hombre de Dios que fue llevado al cielo y estaba allá en el cielo en una belleza, estaba en el paraíso, dice él, y estaba allí cuando de pronto él sintió como sed. Y a un lado estaba el ángel que lo estaba guiando y estaba Abraham. Y entonces Abraham le dice, ¿tienes sed? Y él dijo, sí. Y entonces Abraham toma una vasija para irle a sacar agua del río de la vida. Y entonces él dijo, no, yo voy, no. Y Abraham lo detuvo y le dijo, no, aquí todos somos servidores. Y se fue a traerle el vaso con agua. Esa fue un agua especial. Dice que él fue fortalecido para seguir el camino que Dios le había preparado en esa visita. Pero a mí me cautivó eso. Abraham sirviendo. Pero perdóneme, pero a veces nosotros en la iglesia, y pareciera que en la iglesia moderna como que, Dios mío, cuando sube el reverendo, el patriarca, el querubín ungido, sube a predicar, ponen las luces, sale el humo, y ¡ah! Bueno, ¿eso es un concierto o qué es? Ustedes saben de qué estoy hablando. A veces la iglesia parece que, santo Dios, todos somos servidores aquí. Y yo algo tengo claro, que fácilmente ustedes se pueden llevar una corona más grande que yo, porque aquí no se trata del puesto, sino del corazón con el cual le servimos a Cristo. A mí me gusta cuando me toca barrer, acomodar cosas en la iglesia. Los sugieres saben que yo llego a desacomodarle las sillas. Pero no, hermano, venga, pongamos esta silla. Hay unos que en estos 20 años de ministerio ya cogieron escuela y dicen, no, el pastor se para y que queden derechitas las sillas. Hay hermanos que tienen esa escuela, están en otra iglesia y luchan. Digo, no, que quede derechito. Vamos a recibir a los hermanos. Que todo esté bien, que esté organizado, que esté bonito. Porque viene la novia del Cordero. O sea, lo que quiero decir es que si hay un nombre que tiene que ser exaltado y reconocido, se llama Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria es de Él. Ustedes y yo venimos a este lugar es hacer, yo hago culto con ustedes para glorificar a nuestro Cristo. Aquí nosotros no estamos peleando por el título o el primer lugar. Somos siervos de Jesucristo por su gracia y misericordia. Ni siquiera por nuestros talentos y capacidades, pues todo viene de Dios. Él tomó lo vil y menospreciado del mundo. Entonces, ¿de quién es la gloria? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la alabanza es de Él.
Y por eso Él les está enseñando eso. Por eso les habla de esa manera. Dice el versículo número 26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El servicio dignifica, el servicio enaltece, el servicio es una honra, el servicio es un privilegio. Y por eso es que Jesús se quitó el manto que lo identificaba como maestro de la ley. Tomó una toalla, tomó un lebrillo o recipiente con agua y se fue a lavar los pies de los discípulos, los cuales no tenían mexana. Estaban llenos de polvo, porque como eran las calles de aquel tiempo. Y de vez en cuando le daban a las bolitas que dejaban las ovejas por ahí. Sí, qué pena, pero ellos andaban era con sandalias, zapato abierto. Así que las uñas no estaban bonitas. Y llegó el maestro y empezó a lavarlos uno por uno. Uno por uno. Y los lavó. ¿Y sabe qué les dice al final? Ustedes saben que yo soy el Señor y Maestro. O sea, el haber hecho eso nunca me quitó lo que soy en Dios. Yo soy el Señor y Maestro, pero ejemplo les doy para que como yo hago, vosotros también hagáis. Amados, lo más importante aquí no es el título, sino un corazón genuino que con humildad le sirve a Dios y tiene como objetivo glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se merece toda la gloria y la honra, Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria de Él, toda la gloria de Jesucristo, el Señor. Y termina Jesús diciendo, y termino yo también aquí, versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, puedo concluir que Jesús cerró su ministerio de servicio con la cereza en el pastel, dando su vida en la cruz del Calvario. Lejos de los aplausos, lejos de los reconocimientos, abandonado por sus discípulos, haciéndose pecado, haciéndose maldición por nosotros. ¿Cómo no decirle a Jesús gracias? Y cómo no decirle, ayúdame a conocerte más, porque me falta tanto